Bueno, la verdad que una introducción tremenda. Queremos conectarnos con Gómez Centurión, pero entró una llamada. ¿Y sabe dónde entró una llamada? De Buenos Aires. Increíble. Pero decir, ¿cómo llega a Buenos Aires? Y llega a Buenos Aires porque tenés que entrar simplemente en Google, o en Google, www.metropolitanafm.com.ar. ¿Me estás viendo? Claro, acá está, metropolitanafm.com.ar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos ya con Gómez Centurión. Hola, sí, buenas noches. Juan José Gómez Centurión. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda mi estimado amigo, querido? Aquí, muy bien, gracias por este llamado. Por favor. Mirá, mi nombre es Gustavo Alberto Villagra, ingeniero mecánico. He sido nombrado coordinador aquí del NOS en Tucumán. Un honor, un orgullo. Hace 14 años formamos jóvenes para el ingreso a las Fuerzas Armadas y conocemos el interior del Tucumán y conocemos una realidad de la cual nos duele, nos hiere, que hay una inequidad en el conocimiento, que si bien está por arriba de la educación, pero el conocimiento son las bases que consideramos nosotros que le va a permitir a los chicos el día de mañana lograr acceso a la universidad. Y hoy, por lo menos en Tucumán, se está viendo eso, una inequidad en el conocimiento que hace que la distribución de la riqueza no se distribuya en forma natural. Así que mi pregunta es la siguiente, Juan José, para avanzar en esto. Educación. La educación en el plan de proyecto del NOS, ¿cómo lo están abordando? ¿Cómo lo vamos a... ¿cuáles son tus proyectos, tus planes? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que Argentina, la dirigencia argentina de los últimos 40 años destruyó un sistema de educación pública, gratuita y obligatoria a nivel nacional que habían creado la generación de nuestros abuelos, que fue envidia al mundo. Ese modelo educativo lo que generó fue una tasa, por ejemplo, de alfabetismo que era envidia de los estados del sur de los Estados Unidos y de muchos países de Europa. Bueno, eso lo destruimos. Lo destruimos como destruimos todas las instituciones que heredamos de nuestros abuelos. La justicia, las Fuerzas Armadas, la educación pública, la universidad, la asistencia médica de altísimo nivel de calidad, la investigación científica, en fin, la moneda, una serie de instituciones. Ahora, la educación es la herramienta que genera la calidad de capital humano y asegura la capacidad de desarrollo personal del proyecto de vida de cada persona. Entonces, nosotros tenemos que volver a replantear el modelo de la educación en Argentina, tenemos que educar para el futuro, pero fundamentalmente todo esto que hay que educar para los trabajos que no existen, es cierto, fundamentalmente hay que educar en valores. La escuela debe, primero, sociabilizar. ¿Qué quiere decir sociabilizar? Hacer de la persona un ciudadano, una persona que convive con otra persona. Cuando vas a cualquier aeropuerto del mundo, vos sabés dónde sale Aerolíneas Argentinas por el tumulto de gente tratando de entrar todos por el mismo lugar al mismo momento. Y eso es un tema de educación. El primer rol de la Argentina de la educación no solamente es enseñar, no solamente es transmitir conocimiento, no solamente es formar nociones y una cosmovisión sobre las cosas y el mundo, sino además, primero que todo, sociabilizar. O sea, la Argentina ha perdido una serie de conductas sociales de convivencia que empiezan en la escuela. El principio de la sana autoridad se transmite en la escuela. Hoy los padres le pegan a la maestra para en el mundo donde nuestros abuelos nos educaron, los maestros eran referentes sociales. Era un orgullo ser maestro. Hoy se es un afiliado del sindicato y se es parte de un programa que es un comedero. Entonces, esta escuela doble turno, donde van los chicos a la mañana, comen, desayunan, que está hecha para abordar la falta de calidad de otra serie de programas del Estado y de un modelo de su desarrollo creciente. Esto tiene que cambiar. La escuela debe ser una escuela de calidad, con tecnología, pero fundamentalmente dos cosas: sociabilizando y transmitiendo valores. El primer valor fundamental que transmite la escuela es el amor a la patria.
el conocimiento de la historia, la identidad. Mire, yo fui a Japón en el año 84, en una visita que para mí fue privilegiada, y ¿me perdió o me está escuchando? Estoy perfectamente escuchándote, y tenés 4 preguntas más porque aquí en el piso hay, mirá, entrevistadores de primera, no te vas a ir sorprendiendo, hay otras preguntas. ¿Sí? No, bueno, pero termino de contar. Sí, está buenísimo, seguí porque estoy tomando nota, ¿no? Cuando veía, hice un viaje a Japón bastante largo, donde me hicieron recorrer el circuito universitario, cultura, historia, museos, educación primaria, industria. Cuando vos veías el modelo de la educación primaria japonesa en la década del 80, que era la época de la transformación de la industria, decía, los 2 primeros años en la escuela japonesa se enseñaban muy pocas ciencias duras. ¿Cuál era la finalidad de esos 2 primeros años? Que el chico entienda qué es japonés. Ikebana, bonsai, cultura japonesa, dibujo, historia. Entonces lo que digo es, la escuela debe identificar al individuo con la sociedad en donde vive, con las reglas donde vive y con los valores que han hecho que esa nación y que esa sociedad, como en la Argentina, tenga un futuro promisorio y un futuro adentro del concierto de los países. Impecable. Bueno. Buenas noches, Juanco. Mi apellido es Mansur. Soy excombatiente de Malvinas, ejerzo la Procuración Nacional en Tucumán y soy el presidente de Tucumanos por la Patria. Un gusto escucharte. Sé de vos. ¿Dónde combatiste, hermano? Combatí en Howard. ¿En Puerto Howard con el Regimiento 5? Con el Regimiento 5. Con el Regimiento 5. Grandes amigos en el Regimiento 5. Sí, la Pirucha Fernández, Ferrante, todo, sí. Bueno, un grupo de gente con los cuales tengo un cariño en particular. Mi pregunta, obviamente, va a ser en esa dirección. Una pregunta que los políticos en este tiempo no se atreven a responder, y yo estoy seguro que vos lo vas a hacer. Derechos humanos, contame, ¿cuál es tu mirada en este momento? Los derechos humanos tienen que ser la salvaguarda de los derechos humanos de todos los argentinos, no un modelo de resarcimiento y un modelo de venganza. Argentina, recién lo hablaba también en otro reportaje, Argentina tiene que sanar las heridas de los 70 con la verdad. Lo único que sana a los pueblos es la verdad. Y con los hechos de los 70, que empezó en los 60, una agresión de organizaciones terroristas a la República Argentina, de la mano y como vanguardia de una estrategia que se diseñó en Cuba para toda Latinoamérica, para el África y para algunos países de Europa. Las organizaciones terroristas agredieron a la República. Esto que pasó, que terminó en un enfrentamiento fratricida, esto debe ser subsanado con la verdad. Esa es una mochila histórica de la Argentina para el desarrollo de nuestros nietos en el futuro. Hay 2 mochilas que hay que subsanar. Una es la mochila del 32% de pobres, 32% de compatriotas que están afuera del margen de la hoja. Y la otra es la verdad sobre los 70. Ahora, yo le hacía la reflexión a un periodista. Yo decía, mire, el relato lo que vulneró es el proceso de verdad histórico. Cuando usted vulnera el proceso de verdad histórico, lo que impide la reconciliación de las naciones. Mire, Mandela estuvo en Sudáfrica más de 20 años preso en un proceso de una guerra civil racial, en donde una minoría blanca tenía realmente relegada de derechos civiles y de todo tipo de derechos a la mayoría negra de ese territorio. Mandela estuvo preso por esos derechos más de 20 años. Cuando fue presidente, en lugar de enarbolar una estrategia de venganza sobre lo que él personalmente y su familia había vivido, una cosa atroz, lo que hizo Mandela fue instalar el concepto de los juicios de verdad. Y con los juicios de la verdad subsanó una herida civil, una brecha racial, además, de más de 100 años en Sudáfrica, y planteó Sudáfrica para el futuro. Este es un ejemplo de cómo se subsanan las confrontaciones internas adentro de los países, ¿no? Se subsanan a través de dirigentes que son capaces, en lugar de subirse al caballo de la venganza y de la venganza populista, lo que hacen es establecer el criterio de verdad.
Eso es lo que creo que falta en la Argentina. Juan José. No sé si te contesté, Mansur. Sí, perfecto, perfecto. Me deja tranquilo porque lo has podido abordar en toda su plenitud. Juan José, te habla José María Pose, soy abogado, escritor, historiador, y me siento una suerte de francotirador trabajando en esto de la batalla cultural. Y la verdad que me alegra enormemente escuchar, por primera vez escucho a un político hablar de valores y hablar de patria. Y en referencia justamente a lo que estabas hablando, recordé aquella frase de Jordan Bruno Yenta que nos advertía que la patria es la historia misma de la patria. Si nos quitan su historia, nos quitan la patria. Y eso fue lo que ocurrió con este relato de estos 12 años de oscuridad kirchnerista, que hay toda una generación a la que ya le han vulnerado el derecho mismo de conocer su historia, su verdadera historia, y han denigrado a la Iglesia, a las instituciones democráticas, han arrodillado a la justicia, a un lugar servil, han terminado con todo aquello que nos hizo ser un país enorme, soberano, ese país que los padres fundacionales nos legaron y que en un tucumano, como fue Julio Argentino Roca, tuvo de alguna manera un clímax. Y desde ese punto de vista, Juan José, quiero que me profundices un poco en lo que a mí es de alguna manera, mi preocupación más profunda. Porque desgraciadamente el gobierno de Cambiemos no dio la batalla cultural. ¿Cuál es tu idea de cómo vos como militar, como guerrero, cuál es tu idea, cuál es tu eje para, de una vez por todas, librar esa batalla cultural hasta el fin? Hola, José María, un placer conocerte. Bueno, todos los que estamos detrás por ahí de algún valor, siempre en algún momento nos hemos sentido francotiradores, ¿no? Pero bueno, hay que integrarse, y los francotiradores tienen un lugar también en los ejércitos, en la medida que tengan una estrategia. El francotirador está solo y aislado, es un problema. Si está dentro de un modelo estratégico, bueno, es un rol, ¿no? Mira, la batalla, lo que vos decís es claramente, lo podés poner en términos de batalla o lo podés poner en términos de propuesta política. Toda propuesta política es un debate cultural. Si no es un debate cultural, es gerenciamiento de un área del Estado. Perfecto. Entonces, mi primera discusión adentro del gobierno fue cuando nosotros asumimos en el 2015. Una de las cosas de contexto que pasaba en Cambiemos era que el vicepresidente anterior, que era Amado Gurú, había comprado la máquina de billetes con Chicone. Entonces, no se sabía qué es lo que se había hecho ahí en materia de impresión de billetes, digamos. No había contabilidad de absolutamente nada en la Argentina, no se había controlado en las reservas, a nivel de caos impresionante. Con lo cual, una de las estrategias era el cambio de billetes, ¿no? Que yo lo aplaudía, me parecía una salida del laberinto en el cual estábamos, por lo que habíamos recibido, que era inteligente y que te ponía en un flujo virtuoso para adelante. Sí, bueno, por lo menos sé que los billetes que voy a imprimir acá para adelante son sanos, ¿no? Entonces, cuando... ¿se me cortó o me está... No, te escucho perfectamente. Cuando veo el proyecto, empezó una discusión con varios dirigentes importantes, con ministros. Yo le decía a muchachos, a ver, si nosotros no podemos discutir qué prócer va en el billete de 200 y qué prócer va en el billete de 20, que es un debate. Es un debate. En cualquier sociedad del mundo es un debate, que puede tener dos caras. Vos podés poner al prócer más importante en el billete de 500, o podés decir, no, el prócer más importante va en el billete de 2 pesos porque es el que más circula. Son dos criterios. Y es una discusión política, pero en definitiva es una perspectiva cultural que vos estás dando de lo que vos querés hacer como país. Perfecto. ¿Cómo terminó la discusión de los billetes? Díganmelo ustedes. Y Marcos Peña diciendo descaradamente que para ellos era un valor que
dejar atrás esas caras de esos hombres que ya nadie recuerda, palabras más, palabras menos, y diciendo que es mejor poner estos animalitos tan simpáticos que nos representan. Verdaderamente ahí, a mí en lo personal, allí comenzó un quiebre tremendo, ¿no? Y justamente en esta noche yo tocaba este tema sin saber que allí iba a apuntar el diálogo. Tenemos el hornero, el jaguareté, y han desaparecido esos valores. Bueno, por eso te digo que, digamos, que nosotros teníamos claro cuando la población nos eligió en el año 2015 que la transformación del país, del desastre que había dejado el kirchnerismo, una de las cosas era dar un debate cultural serio y transformar la Argentina. Entonces, si vos no podés cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner y trajiste a todos los presidentes del mundo, otra discusión que fue bravísima, trajiste a todos los presidentes del mundo a un país que tiene premios Nobel, a un país que tiene poetas, que tiene santos, le dejás en el Centro Cultural el nombre del jefe de la banda de los que se robaron un PDI. Va a decir, pero entonces ¿qué? No podemos hacer nada. Y yo creo que sin capacidad de entender que la pelea, en definitiva, en política, es una pelea que se da en el plano de la cultura, esa incapacidad fue lo que evitó tener capacidad de transformación de otras cosas, ¿no? Disculpa, Juanjo, escúchame, mira, tenés una sorpresa acá, porque tenemos un historiador que habló, que es muy conocido acá en en Yerabuena, amigo de Nicolás, somos muy amigos de Nicolás, pero acá hay un chico que es un joven y que se va a presentar y te va a contar un poquito su inquietud. Hola, muy buenas noches, Juan José, es un gusto y un honor. Mi nombre es Gabriel Mirkin, soy un joven estudiante y hace ya muchos años admiro a todos los que son los veteranos de Malvinas y todo lo que es esta causa que aquí mis compañeros al aire vienen haciendo. Y cuando me enteré de que iba a estar usted al aire, cuando ellos me comentaron, dije, no puedo perderme esta oportunidad de conocer a tal hombre, a tal héroe, a tal figura, y que ahora está teniendo un cauce tan fuerte a nivel país. Y bueno, muchas gracias, un placer conocerte. Para mí también es un gusto. ¿Qué edad tenés? Tengo actualmente 19 años. Estoy en el último año de mi secundaria. 19 años, ¿y ya estás haciendo investigación histórica, ¿verdad? Sí, ya hace bastantes hace unos años ya atrás. Qué bueno. Bueno, ¿y tu pregunta cuál era? Porque tenés una pregunta, sí. ¿no? Mi gran pregunta es, ¿qué mensaje nos podría dejar usted para nosotros, la juventud? Porque aparte de mí, conozco a muchos jóvenes que, al igual que yo, tienen ese sentido patriótico, ese decir, la bandera que está ahí en ese mástil no solamente es un símbolo, es mi viva imagen. Bueno. Bueno, atentos los jóvenes. Bueno. Gabriel, la patria es esa construcción, ese vehículo histórico que conduce el pasado al futuro, ¿no? Es la valoración de aquel viejo soldado de la independencia de nombre desconocido que no sabemos cómo se llamaba, y de aquel chico dentro de 4 generaciones que no sabemos cómo se va a llamar. Ese fenómeno de ese vínculo histórico, ese vehículo que nos convierte en sujetos de la historia, eso es la patria. Nosotros, sin la patria, seríamos individuos adentro del cosmos, perdidos en el medio del cosmos. La patria nos transforma en un sujeto histórico, nos da un dónde, nos da un cuándo, nos da un tiempo histórico, y eso es la patria. Y la patria se construye, y los símbolos, el ser humano entiende, como decía Santo Tomás de Aquino, decía que entendaba por motis fantasmata, ¿no? Que entiende por símbolos. Nuestro modelo de inteligencia entiende por símbolos. Por eso los símbolos patrios son tan importantes, porque son la carnadura de esa abstracción tan concreta que es el fenómeno de la patria, que es el primer amor, decía José Antonio Primo de Rivera. Yo no amo a mi patria porque sea grande, ni linda, ni perfecta. Es como mi madre, la amo porque es mía. Justamente cuando usted hablaba me hizo recordar esa frase, el que no ama a su patria, no ama a su madre. Justamente sí, me trajo a memoria eso. Bueno, Juanjo, qué rico haber estado en el aire con vos y hablar con vos.
No te imaginas lo que es para mí. Te vuelvo a hablar Gustavo Villagra, ingeniero mecánico, teniente de fragata, soy de la reserva de la Armada Argentina. Entré en el cuerpo profesionales, sí, entré en el cuerpo profesionales junto con José María y junto con Alfredo Mansur. Venimos trabajando también en esa batalla cultural. Te cuento que hemos hecho tantas cosas, ¿no?, que se viralizan en las redes, pero te cuento que en lo particular, el compromiso, ¿no? En este caso, digamos, estratégico que vengo y que venimos nosotros llevando adelante, porque no es que estamos haciendo política desde ahora, por lo menos política hacemos hace 14 años, que es la batalla cultural. Lo que estamos haciendo ahora es tener un norte, y ese norte sos vos, Juanjo. Ese norte al cual siempre le transmití a mis alumnos, que son los veteranos de guerra de Malvinas. ¿Sabes por qué? Porque ya le dimos 12 años a aquellos a estos apátridas que han destruido nuestro país. A ver si por una vez por todas le podemos dar la oportunidad a aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por la patria. Por eso, Juanjo, es una alegría muy enorme. Prometo no fallarte, prometo trabajar incansablemente por una causa noble y bueno, y tenerte pronto acá en Tucumán. No, yo lo que quiero decirles es que no se dejen engañar, no se dejen manejar con el miedo, no se dejen arrear con proyectos de corto plazo. Nosotros tenemos que abrir un espacio político donde estén representados los valores de la patria. La nación argentina está fundada, por eso nosotros nos pusimos cuando dijimos a la hora de empezar este proyecto, ¿cómo nos llamamos? Nos vamos a llamar nos es la primera palabra del preámbulo. Ese preámbulo abre un pacto de dirigentes en la República Argentina que termina con 30 años de anarquía, de guerra civil, de devastación, y decide fundar un país que sorprende al mundo y que trae 4 millones de seres humanos desgarrados, hambrientos y analfabetos a desarrollarse en el suelo argentino. Ese preámbulo de la Constitución es el acuerdo y es el final de la lucha entre unitarios y federales en Argentina. Es el pacto de unión de los argentinos. Y ese preámbulo, después de identificar el sujeto de la acción que somos nosotros, establece una serie de propósitos. Dice, para los hombres que nacieron en este suelo y para todos los que quieran venir a habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Esta nación, este Estado fundacional, tiene un origen de naturaleza filosófico, que tiene una antropología concreta que es la filosofía cristiana del mundo y de la vida. Sí, señor. Y eso marca, y eso derrama en toda nuestra normativa y en todo nuestro modelo jurídico a lo largo del tiempo. Y eso, nosotros tenemos que abrir un espacio político que hable de Dios, que hable de la patria y que hable de la familia. Juan José, te quiero decir, yo hago cultura, soy un funcionario cultural, no político, pero te juro que asombrado de escuchar a un político que hable de Dios, que hable de la patria, que hable de valores. Justamente el esquema en el cual nos hemos desarrollado en este trabajo en Llorabuena ha sido ese eje: la patria, sus símbolos, sus héroes, sus valores. Yo creo que cuando entendemos esto, le hacemos entender esto a los más pequeños sobre todo, y ahí que anoto lo que decías de Japón, yo creo que una vez que los chicos tienen ese norte, ahí podemos empezar a trabajar en las virtudes que tienen que desarrollar para, teniendo ese norte, ser hombres verdaderamente íntegros, con un alto sentido moral, cívico y patriótico. Juanco, te habla Alfredo Mansur, ya estamos queriendo cerrar el programa. Yo, como presidente del Movimiento Tucumanos por la Patria, también te expreso mi gratitud por todo lo que estás haciendo. Sabemos que no es fácil y entendemos que vamos a estar juntos, vamos a avanzar y vamos a permitir que muchas, pero muchísimas personas dejen escapar ese grito ahogado que tienen en su corazón por la necesidad de una verdadera república libre, donde la verdad sea manifiesta, donde Dios esté por presente y que la familia sea esa eyección para poder continuar caminando entre medio de los vivientes. Mansur, hermano, nosotros enterramos muchos compatriotas para ver que este país caiga en el nivel de desolación en el que ha caído actualmente. Los hombres que nosotros enterramos no lo merecen. Así es.
Así es. Un abrazo grandote y ya te y dejo. un último mensaje el último mensaje para la gente que te dice por ahí, no creo en los políticos, no quiero saber nada, no la política. ¿Qué mensaje le podemos dar a esa gente que hay mucha? Yo creo que más del 50% de las personas, digamos, de los que van a votar, están descreídos. Háblales a ellos. Yo lo que le digo a esa gente, bueno, yo en principio no soy político, es la primera vez en mi vida que me presento a algo, no soy afiliado a ningún partido, tuve 22 años en el ejército, formé parte del todo, nunca fui parte de una parte. Pero yo lo que le digo a la gente es que si con la gente se despreocupa de la política, que se preocupe porque los políticos se ocupan de sus cosas. Entonces, el que se despreocupa de la política tenga mucho cuidado porque hay políticos que se ocupan de sus cosas. Y se ocupan del 52% de la renta que pagan en impuestos. ¿Sí? Entonces yo le diría a la gente que se preocupe por sus hijos y se preocupe por sus nietos. Yo crecí en un país que tenía el Producto Bruto Interno de los países del sur de Europa. Mis nietos van a crecer en un país que tiene el PBI de los países de África. Y si esto nosotros no le ponemos el hombro, no generamos un modelo distinto de propuesta política, nuestros nietos se van a ir, como vivían nuestros abuelos acá. Perfecto. Huyendo de la dirigencia política, huyendo del riesgo estructural de un país mal manejado, cuando Argentina tiene un futuro promisorio. ¿Puedo cerrar un segundo? Sí. 2050 el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes, y esos 10.000 millones de habitantes, 7.500 millones de habitantes van a pretender consumir proteína. Los países que puedan producir la proteína que necesita el mundo necesitan 3 requerimientos básicos: agua, suelo y energía accesible y barata. Los 3 componentes lo tiene Argentina. Argentina tiene un futuro promisorio, el mundo está esperando de Argentina. Tenemos que levantar la mochila del 32% de nuestros compatriotas que están en la línea de pobreza, generar trabajo, bajar los impuestos, bajar el costo político que es vergonzoso, poner a la Argentina a trabajar, a producir, a exportar y a ser exitosa. Muchísimas gracias. Y no te vayas porque quiero que seas testigo del corte. Lo está por cerrar acá Alfredito Mansur. Te saluda Gustavo Villagra. Muchas gracias. Un abrazo a todos y vamos para adelante, ¿eh? Un gusto, un placer, desde este corazón, del corazón de muchos tucumanos, de muchas manos levantadas y de muchas expresiones en voz alta que te decimos, tenemos confianza, nos estamos despidiendo, pidiendo a Dios, fuente de toda razón y justicia, su mano extendida en nuestra dirección. Abrazos, mi estimado Juanco. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Y bueno, y quedando acá, se nos están escuchando en Ayacucho 587, el programa completo el sábado 18 de mayo. Ahí empezamos ya la convocatoria de todos aquellos que quieren conocer las propuestas, proyectos de Juan José Gómez Centurión en Ayacucho 589 y pronto, pasado el 25 de mayo, fijamos fechas para lanzar el movimiento Tucumanos por la Patria. Tucumanos por la Patria. Como escuchaste bien, Tucumanos por la Patria. Ahí te esperamos. Y ya atento a que en esa fecha, ahí nomás, en la semanita del 20 de junio, Juan José Gómez Centurión en Tucumán. Conectate con nosotros, buscanos en las redes. Tucumanos por la Patria, Centro de Estudios Patrióticos, Alfredo Mansur, Gustavo Villagra. Buscanos, te vamos a tener informado. Hacete amigo. Chau.